Ya, Ok. perfecto. Eso. Ahora Listo. sí, Sí, estamos en vivo. estamos. ¿Estamos al Perfecto, aire ya? muchas gracias, Dani. Estamos al aire. Eh, bueno, les doy la más cordial bienvenida a nuestros amigas y amigos de Artesanías de Chile, muy especialmente a las artesanas y artesanos que se pueden estar conectando. Eh, Hoy día vamos a tener la primera de dos charlas, así que espero que la gente se conecte, eh, que puedan estar con nosotros, ojalá en las dos instancias para poder aprender esta experiencia de la manera más completa posible. Así que a todos quienes se pueden estar conectando les mandamos un saludo. Y bueno, ya para empezar con nuestra charla y con la formalidad necesaria para esta instancia, les doy la más cordial bienvenida a esta serie de charlas llamadas Botellas Silbadoras, una mirada del pasado al presente, a cargo de Francisca Gili, artista e investigadora. Fran, te voy a presentar. Francisca Gili estudió arte en la Universidad Católica, se especializó en restauración y luego en arqueología, cursando también un magíster en arqueología con mención en antropología en la Universidad Católica del Norte. Actualmente es miembro de la Chimuchina, una agrupación nacida bajo el alero del Museo Chileno de Arte Precolombino, que lleva a cabo una propuesta contemporánea de performance basada en la investigación de la arqueología y etnografía musical de los Andes Sur. Respecto al trabajo en cerámica, Francisca comenzó hace una década a modelar sus primeras obras y 5 años después tomó clases con la ceramista e integrante del taller Guaraguara, Marcela Delgadillo. A partir del 2016 empezó a idear su propuesta cerámica, cuya actividad principal ha sido la creación de series en cerámica basadas en el legado alfarero andino. Muchas gracias, Fran, por acompañarnos el día de hoy. Hola, Luciana. Y también para comentarle a nuestro público, Francisca está llevando a cabo el proyecto Cantarino, que es lo que nos va a contar hoy en esta instancia, reinterpretando la tradición andina de las botellas silbadoras, una propuesta que rinde homenaje y reactiva la tradición arqueológica andina de las botellas silbadoras, una iniciativa financiada por Fondar en la línea artesanía y patrocinada por el Museo Chileno de Arte Precolombino y el Museo de Artes Visuales. También nos acompaña José Pérez de Arce, investigador, musicólogo e ilustrador de amplia trayectoria, quien además está a cargo del Departamento de Museografía del Museo Chileno de Arte Precolombino. Muchas Ya no, gracias. ya. ¿Ya Ya, no? ya no estoy en Mucho, el Museo Precolombino. Estuve muchos años. muchos años, conocido por hartos trabajos expuestos ahí. Bueno, también le doy las gracias por acompañarnos el día de hoy. Y desde la Fundación también estamos muy agradecidos de que nos hayan considerado como una plataforma de difusión, entendiendo que también para nosotros es muy importante las conexiones y las potencialidades que puede tener la artesanía con otras disciplinas artísticas y también investigativas. Y desde esa relación entre artesanía y música, también quiero saludar muy especialmente a los artesanos y artesanas y artesanos que hacen instrumentos musicales, por ejemplo a don Sergio García, a Roberto Hernández, a Abel Mamani, luthieres en instrumentos de viento y también instrumentos de cuerda, tres destacados artesanos que incluso tienen sello de excelencia, y también saludar a artesanos ceramistas de reproducciones de guitas como Ulises López, a Walter Rivera, a Javier Neira, espero que no se me quede nadie, y también al taller El Molle, donde está Laura Ramos y también Mariela Marín. Un abrazo a todas las artesanas y artesanos también que se pueden estar conectando en esta instancia. Y con eso ya les doy el pase a ustedes. Fran, adelante. Ya, bueno, Luciana, primero que nada, yo quería agradecer mucho esta acogida que nos está dando la Fundación Artesanías de Chile. En un inicio este proyecto fue diseñado antes del COVID, entonces estas instancias estaban programadas para ser en vivo, a tiempo real, y ahí todas las modificaciones que han tenido que surgir nos hemos tenido que acoger en distintas plataformas, y primera vez que hacemos una actividad online del proyecto, así que muchas gracias a la Fundación por acogernos. Y bueno, como les contaba Luciana, este ciclo se va a dividir en dos partes, y la primera parte
va a estar a cargo de José. Yo les cuento un poquito. José es candidato a doctor ahora de estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile y lleva desde los años 80 investigando la música indígena y viendo el tema de las tradiciones prehispánicas, las tradiciones indígenas y las tradiciones mestizas. En el 2017 se ganó el premio Margot Loyola en investigación y es uno de los fundadores de la Chimuchina, agrupación que nació en el precolombino y que me acogió a mí hace más o menos 15 años. Y José en este proyecto cantarino fue un asesor organológico. La organología es una disciplina que se encarga de estudiar las tecnologías que tienen los instrumentos musicales para producir sonidos. Entonces, en ese sentido, José, dentro de esta gran trayectoria de investigación, uno de sus temas de interés ha sido las botellas silbadoras y ha generado 2 artículos súper interesantes. Si es que tienen ganas de saber más, hay uno que está en el boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino del año 2004 y otro que está en la revista Resonancias de la Universidad Católica el 2015. Y ahora José nos va a hacer un barrido muy entretenido por toda la investigación y el registro que él ha generado, que fue esta investigación la que gatilló la propuesta contemporánea de cerámica cantarino, que mañana vamos a ahondar un poco más en ella. Así que los dejo con José. Bueno, hola, gracias a ambas por la introducción. En realidad para mí es tremendamente gratificante poder hacer esta charla, hablar de estas botellas silbadoras. Como decía la Fran, yo desde los años 80 siempre me han gustado los instrumentos musicales. Me han gustado principalmente porque los instrumentos musicales representan una forma muy depurada de artesanía en el ser humano en general. Si uno mira las artesanías de todo tipo, en los instrumentos musicales uno va a encontrar los artesanos más finos. ¿Por qué? Porque un instrumento musical muchas veces depende de un milímetro en la hechura del objeto para que el sonido cambie. Y son artesanos entonces que trabajan con cosas tan milimétricas que se sabe, a nivel internacional se sabe que los artesanos, los luthiers, como se los llaman en Europa, muchas veces no pueden explicar cómo hacen el instrumento, porque son tan milimétricas, tan ínfimas las condiciones que ellos van introduciendo en su instrumento que no las pueden explicar. Entonces, dentro de este panorama, me interesó siempre la organografía y en América me interesaron los instrumentos hechos en tiempos prehispánicos, de los cuales se conocen principalmente los museos. Hay muchos instrumentos de cerámica y de otros materiales. Curiosamente, la mayor parte de los instrumentos musicales americanos son de cerámica, flautas principalmente, y curiosamente en Chile casi no hay flautas de cerámica. Las flautas de cerámica existen desde Arica hacia el norte, y al sur de Arica yo he detectado solamente 2 que no sé si son prehispánicas o son históricas. Es decir, hay una cosa ahí rara que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero son cosas curiosas que nos enseña el pasado. Y dentro de este universo de objetos prehispánicos que suenan, sin duda lo más importante son las flautas. O sea, así como en otros continentes hay un tremendo desarrollo de tambores, podemos verlo en África, o de las cuerdas en Europa y Asia, en América se desarrollaron las flautas de una manera extraordinaria. Y dentro de ese desarrollo extraordinario, uno de los desarrollos más complejos se produjo en esto que vamos a ver como las botellas silbadoras. Voy a compartir pantalla para comenzar a mostrar. Perdón, José, quería aprovechar de invitar a la gente que esté conectada, que puede dejar sus preguntas, tanto en el chat de Facebook como en el chat de YouTube, para que nosotros se las hagamos llegar a José y a la Fran. Perfecto. ¿Ahí se está viendo? Sí, se ve. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, las botellas silbadoras, yo decía que era uno de los logros más notables que se produjo en América en términos de flauta, y son uno de los logros dentro de una cantidad de logros bien impresionantes. Entonces,
La botella silbadora es como, podríamos decir, una cúspide de la organografía prehispánica. Vamos a ver por qué. Pero lo interesante de esto es que esa cúspide no se produce después de un largo desarrollo, sino que se produce junto con, casi con la, no junto, pero muy poco después de que se descubre la cerámica. Antes de que existiera la cerámica, el ser humano para fabricar cosas tenía que recurrir a materiales de la naturaleza, a palos, a piedras, a hojas, en fin, un montón de materiales. Eh, pero cuando se descubre la cerámica, que se descubre antes del año, por ahí, por el año Estoy 1500 contento. antes de Cristo, en la cultura Valdivia, en Ecuador, son Estoy los haciendo primeros revisión de objetos de televisión. cerámica que se conocen y que se Genuinamente. comienzan a usar en forma cultural, así, Me voy a especializar más en esto para que me en ocupen forma solo en este trabajo más o y menos me den más dinero. habitual. Se hacen ollas, se hacen platos, y la gracia que tiene el descubrimiento de la cerámica con respecto al tiempo anterior es que se puede hacer cualquier cosa. Uno puede hacer el plato que quiera, de la forma que quiera, del Claro. tamaño que quiera, de la hondura que quiera. Es un material plástico. Esa plasticidad es lo que le Claro. da a la cerámica todas Claro. las utilidades que se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo, y que lo hace tremendamente útil para construir instrumentos de viento, porque uno puede fabricar una flauta dándole no solo a la parte sonora, sino que al resto del cuerpo de la flauta dándole la forma que se quiera. Entonces se descubre la cerámica, y cuando llega la cultura chorrera, ahí la ven en el mapa, está en la parte centro de Ecuador hoy en día, que se desarrolla entre el 1200 y el 500 antes de Cristo. Chorrera es directamente recoge la tradición de Valdivia. Pero si en Valdivia se hacían ollas y platos y distintos utensilios, también se hacían una figurilla. Lo que pasa con Chorrera es que este pueblo desarrolla la cerámica a unos niveles impresionantes en términos estéticos. Vamos a ver los ejemplos más adelante. Y desarrolla la flauta silbato, pero no desarrolla solamente una flauta silbato, sino que desarrolla todas las flautas silbatos que vamos a conocer a través de la historia. Este es el principio de la flauta silbato. Es lo más sencillo que hay: una pelotita hueca y un tubito que conduce el aire. Con eso se consigue el sonido. Ese principio es el principio organológico que está en todas las flautas silbatos sin excepción. Y la forma más simple de construir botella silbato es una botella que en la parte del asa, como se ve aquí en el dibujo, justo donde llega el asa al cuerpo del instrumento, está esta pequeña esfera, y entonces el cuerpo tiene un hoyito y por ahí escapa el aire. Entonces, si uno sopla, suena el pitito. Es lo más sencillo que hay, y es una forma que Chorrera la desarrolla en muchas formas distintas. Aquí tenemos una cantidad de formas exteriores todas distintas, pero que el principio es exactamente el mismo. Eh, y todas ellas se produce el sonido soplando. Y aquí tenemos más figuras, y ustedes pueden ver el desarrollo. Yo les hablaba del desarrollo plástico de Chorrera, es realmente impresionante. O sea, son unas formas que nos parecen extraordinariamente modernas en su expresión. Eh, y dentro de este desarrollo plástico, entonces, la posibilidad que tiene Chorrera de, de introducir sonido hace que estas figuras sean aún más interesantes. No sabemos mucho qué significa el sonido en estas figuras, qué significaba para ellos. Porque, como ustedes pueden ver, hay botellas de todos tipos, y en general las, las que se han podido observar, que han estado en buen estado de conservación, qué sé yo, no observan huellas de uso, es decir, no fueron objetos utilitarios que estuvieron en uso durante la cultura, sino que más bien parece que fueron hechos para ser sepultados en las tumbas. Es ahí donde se conservaron, y es muy posible que se hayan usado
en las ceremonias funerarias o muy pocas otras veces. Eh, Aquí en el círculo rojo se ve que todas ellas tienen el mismo principio. Este pequeño silbato siempre es muy chiquitito, siempre da un tono muy agudo. En las culturas prehispánicas las flautas, es muy frecuente encontrar flautas que den sonidos muy agudos. Ese sonido agudo tiene que ver con una serie de cosas, era muy apreciado y es un sonido cuando uno lo escucha y sobre todo cuando lo escucha fuerte, y estas botellas se pueden soplar fuerte, es un sonido que penetra en el cerebro y que uno lo siente casi como una cuchilla, que es muy impresionante. Pero es un sonido muy sencillo. Para hacerlo más complejo, los Chorrera producían botellas que tenían dos sonidos, entonces dos pequeños silbatos, uno al lado del otro. Aquí se ven los agujeros en la botella y al otro lado está el dibujo donde muestra estas dos flautitas. Son muy pequeñas y las hacían con una diferencia de tamaño muy pequeña, milimétrica, de manera que al sonar no daban exactamente el mismo sonido, sino que daban un sonido semejante. Y cuando dos flautas están dando un sonido que no es igual, sino que muy parecido, se produce un fenómeno que es el batimento, que se produce una vibración del sonido. Y esa vibración era extraordinariamente apreciada en este tiempo y es apreciada hasta el día de hoy. En los bailes chinos, aquí en bailes ceremoniales que hay en la zona central de Chile, se busca el mismo sonido vibrado. La vibración del sonido está aquí, está en el altiplano, en las tarcas, en las otras flautas. Es decir, es una condición muy apreciada que ya la estaban utilizando en Chorrera antes de nuestra era. Aquí tenemos otras flautas de sonido doble, todas ellas tienen dos silbatos. De nuevo vemos que hay una gran variedad de formas y todas tienen en general la forma de botella. También encontramos unas que son un poquitito más sofisticadas, es decir, sobre el silbato, ahí hay un corte en que se ve que esta botella con cabeza de mono, dentro de la cabeza de mono está el silbato. El silbato está encerrado en esta cabeza que tiene una pequeña cavidad. ¿Qué pasa con esa cavidad? Que funciona como caja de resonancia y permite que el silbato, además de dar un solo sonido, dé un segundo sonido. Entonces, se escucha una melodía entre dos notas, ¿no es cierto? Pi, pi, hay un salto de sonido que lo produce esta cámara de resonancia, ¿ya? Em, Siempre el sonido es muy simple, pero se pueden hacer sonidos un poco más complejos. Por ejemplo, si uno pesca la botella, la sube así y comienza a soplar a través del agua, se producen górgoros y una serie de cosas que son bastante curiosas y que permiten que el sonido varíe mucho. No son melodías tal como nosotros las concebimos, sino que son más bien sonoridades. ¿Cuáles de esas sonoridades usaron en el pasado? No lo vamos a saber nunca, pero permiten varias sonoridades bastante complejas. Curiosamente, esta forma que estoy mostrando, que es la botella simple, que hay que soplarla y que produce, que tiene esta cámara de resonancia, solamente se da con un tipo de figura, que es este mono. ¿Ya? Hay varias. En distintos museos, varias de estas botellas, todas representan un mono. ¿Eh? ¿Qué relación hay ahí entre el mono y ese sonido? No lo sabemos. Eh, y luego hay otra forma de botella que es un poquito más compleja porque la botella ya tiene una forma tal que permite que se forme una reserva de aire entre la flautita, debajo de la flautita, de manera que si uno mueve la botella sin soplarla, al mover el agua sube y baja y al subir expulsa el aire y suena el silbato. Esta es una forma distinta de producir sonido y lo interesante que tiene esto es que el sonido que se produce con una
potencia del soplo mucho menor que cuando uno sopla. Cuando uno sopla generalmente tiene bastante intensidad, incluso uno puede soplar muy fuerte y producir un tremendo sonido en esta flautita. En cambio con el agua el sonido es mucho más débil, el soplido es más débil y el soplido más débil genera una dinámica del sonido muy sutil, que es imposible de producir a través del soplo. Y tiene esa dinámica, tiene que ver con este vaivén del agua, ¿no es cierto? Que es muy suave. Entonces lo que están haciendo con este instrumento es generar un sonido que tiene que ver con el movimiento del agua, ya no con el soplido humano. Y eso es interesante porque en las culturas prehispánicas, tanto el objeto, la botella en este caso, como el contenido, supongamos que era agua, puede haber sido chicha o cualquier otro líquido, eh, son elementos vivos que están interactuando. No es un ejecutante músico que toma un instrumento y produce música, como lo concebimos nosotros, sino que hay una persona que está interactuando con el agua y con el objeto. Entonces, al mover el agua y al producir un sonido, está haciendo que el cántaro adquiera vida, ¿ya? Y eso probablemente para ellos tenía mucha importancia. Aquí tenemos otros ejemplos similares de botellas que uno las puede mover y dan, en todos estos casos, la cámara de aire que se forma y que permite sonido es muy pequeñita porque está, por ejemplo, solamente en la cabeza del personaje. Entonces uno tiene muy poco posibilidades de mover. Son sonidos cortos, muy controlados. En cambio, aquí tenemos otro fenómeno que también se da en Chorrera. Todo esto es la misma cultura, no estamos desplazándonos en el tiempo, sino que estamos descubriendo todas las cosas que esta gente descubrió en su tiempo. Ellos también fabricaron estas dobles botellas, conectadas por un conducto abajo. Ustedes saben que por ley de vasos comunicantes, el agua siempre se va a mantener a la misma altura en los dos casos. Pero al tener dos botellas, la cámara de aire es mucho mayor. Entonces se produce un sonido mucho más largo, ¿ya? Y si al mismo tiempo el silbato tiene esta cámara de resonancia arriba, entonces se comienzan a producir dos tonos. Y el agua produce dos tonos de una manera distinta al soplo humano. Y son dos tonos que tienen un canto muy controlado, ¿ya? Se produce el salto de sonido y se produce a veces el salto hacia abajo eh, junto con el vaivén del agua. Y el vaivén del agua puede ser muchas cosas. Yo puedo mover muy suavemente el jarro o lo puedo agitar o puedo hacer muchas cosas con él y cada una de ellas va a producir sonido. Lo interesante aquí es que aparece otro fenómeno que yo creo que tenía una importancia enorme porque las pruebas que hemos hecho con este tipo de botella generan mucho sonido de agua. Es decir, no solamente es el silbato, sino que el gorgoreo, las olas, todos los sonidos del agua que pasa de un lado para otro, son sonidos bastante complejos, muy difíciles de explicar, y que hacen que además del sonido del silbato, el agua esté cantando también. Y yo creo que estas eran botellas hechas para que cantara el agua. Y eso es una de las cosas más notables que tiene este instrumento, porque no está hecho para que lo ejecute el hombre, sino que para que lo ejecute el agua. Yo creo que esa era una forma de pensar que había en el pasado. Por supuesto que es el hombre el que tiene que moverlo, ¿no? Pero es el agua el que canta. Y la voz que se escucha es la voz del agua. Y eso es muy hermoso, es un instrumento que está en relación con la naturaleza. Aquí tenemos otros ejemplos. Y en el caso que estoy viendo a mi izquierda, hay abajo un dibujo. Aparece en las botellas chorreras una forma muy especial de silbato que no lo voy a explicar, que es muy rara.
es, eh, es bastante difícil de producir. Artesanalmente presenta una cantidad de problemas. Es mucho más fácil construir las otras formas de silbato que hemos visto antes. ¿Por qué construyeron esto? Que es más difícil, no tenemos la menor idea. Y se da en ejemplares eh, muy hermosos y siempre se da de a pares, es decir, aparece un par de estos silbatos extraños, digamos. Aquí están, eh, no se alcanza a ver, pero siempre cuando uno ve este tipo de silbato, lo que uno ve es una perforación que cruza el objeto, ¿ya? Entonces uno ve una figuración con dos hoyitos que uno ve hacia el otro lado. Y eso es una indicación que se está utilizando este tipo de silbato extraño, que el sonido no cambia mayormente con respecto a los otros. No sabemos cuál es la función de esto, pero sí sabemos que aparece en objetos muy especiales. Y bueno, cuando se termina Chorrera, más o menos hacia inicios de nuestra era, la botella silbato ya se comienza a expandir hacia el sur y hacia el norte. Yo no dije en el comienzo, se me olvidó decir que también en Mesoamérica, en la zona de México, en Tlatilco, aparecen unas botellas silbato más o menos contemporáneas con Chorrera. No sabemos si hay una comunicación, son un poco distintas las botellas, no son iguales. Eh, y no sabemos cuál es la relación entre ambas. La diferencia es que en Chorrera el desarrollo de la botella es impresionante, en cambio Tlatilco es menor. Bueno, en el tiempo se desarrolla en los Andes mucho. Estamos viendo aquí distintas culturas. Lo más al sur que llega la botella silbato es Nazca. Y comienzan a aparecer entonces muchos tipos de botellas que básicamente repiten los modelos que se conocían en Chorrera. Es decir, yo los presenté como una secuencia de lo más simple a lo más complejo, pero en verdad son distintas tipologías que estaban coincidiendo en el tiempo y en el espacio. O sea, probablemente correspondían a instrumentos distintos que tenían funciones distintas, que significaban cosas distintas, no lo sabemos. Y por supuesto que lo que comienza a aparecer son formas muy distintas porque cada cultura comienza a reinterpretar estos instrumentos a su manera y toda la plástica y la iconografía comienza a reflejar esos cambios. Y van apareciendo los mismos tipos con reserva de aire muy pequeñita en estos casos que estoy mostrando aquí y por lo tanto que dan sonidos muy cortitos y que no se puede controlar mucho, pero son sonidos que se pueden hacer solamente con agua sin soplar. Aquí tenemos otros ejemplos en que en general en estos ejemplos también la reserva de agua es bastante pequeña, pero vemos que ya las formas comienzan a variar muchísimo más y tenemos cosas muy simpáticas. Por ejemplo, ese perrito que aparece, que está el dibujo ahí, el silbato lo tiene en la oreja. Entonces hay como juegos que tienen que ver con la representación y con el sonido. En algunos casos hay instrumentos musicales, que está el tipo que está aquí a la izquierda arriba, está soplando una flauta de pan. En el abajo al medio hay un par de músicos que están tocando una flauta. En otros casos aparece una flauta o un tambor. Es decir, el objeto suena, pero al mismo tiempo están haciendo alusión a la música que hacían otros instrumentos. Aparecen con dos cuerpos, siguen apareciendo formas muy distintas. En el caso de la izquierda, el silbato está dentro de ese jarro. Es decir, los tipos están haciendo alarde de un manejo de la artesanía realmente admirable. Y el silbato en la botella forma parte entonces de un trabajo artesanal que se va desarrollando en cada cultura de formas bastante distintas. Seguimos viendo aquí dos botellas dobles, entonces aquí hay más posibilidades de hacer sonido. Se hace circular el agua entre las dos botellas y se producen muchos efectos muy interesantes. Y, eh, y se producen cosas
curiosa. Estas son miniaturas, son muy chiquititas. Tienen el mismo principio que las botellas grandes, funcionan de la misma manera. Por supuesto que con agua casi no funcionan, hay que soplarlas para escuchar bien. Eh, pero ese casi no funciona. Yo siempre me pregunto, eso que para nosotros es un defecto porque casi no funciona, es como casi está fallando. Es muy posible, y hay muchos casos en los instrumentos precolombinos en que ese casi es lo que se busca. Entonces es súper interesante. A lo mejor lo que se buscaba con estas miniaturas es que hubiera un casi sonido que está apareciendo ahí al límite. Es una pregunta que me hago, no puedo responderla. Y aparecen otros tipos de botella en que la diferencia aquí es que en vez de haber una botella hay un vaso que recibe el líquido. Y esta es una influencia que viene de México. Bueno, yo les contaba, en México se produjeron también botellas silbadoras hace varios siglos a partir de lo que estamos viendo. Y había contactos entre Ecuador y México. Y estos ejemplos que estamos viendo están repitiendo las formas mesoamericanas, pero con iconografía ecuatoriana en este caso. Las más bonitas, las de abajo, son todas jamacuaquis, eh, y todas ellas tienen un vaso, un conducto, un cuerpo grande, o sea, se pueden hacer funcionar con mucho movimiento porque son bastante grandes, permiten bastante líquido y permiten bastante aire. Y al mismo tiempo el silbato en este caso es de mayor tamaño, o sea, no es una cosa chiquitita, sino que ya es un silbato más grande, entonces los sonidos son más profundos. Y aparecen ya objetos con tres con tres cuerpos, de manera que las posibilidades de mover el líquido se hacen más complejas. Ahora, no sabemos, nunca sabemos cómo ellos aprovechaban esto, y para poder saberlo, la única forma que tenemos es lo que está haciendo Francisca, que es hacer instrumentos actuales, contemporáneos, y usarlos durante mucho tiempo, y después, a lo mejor después de un año de estar usando, vamos a descubrir que esto tiene una cantidad de usos determinados. Solamente a través del uso vamos a poder descubrir las posibilidades de ritmo, las posibilidades de ciclos que genera esta agua, ¿no es cierto? Pero en todo caso, estamos siempre asistiendo a un vehículo para que el agua cante. Y eso es una de las cosas más hermosas que tiene en este caso. Los tres recipientes permiten que el agua cante de muchas otras maneras. Hay mucho más circulación del líquido. Hay también con cuatro cuerpos, de manera que se hace un poco más complejo. Como decía recién, para ver qué es lo que significa sonoramente esto, hay que hacer réplicas y hay que usarlas. Es imposible, yo estos objetos no los puedo ocupar con agua en general en los museos, entonces uno no sabe cómo operan. Y si uno le prestan este objeto en un museo, se lo prestan por segundos para que le eche agua. Y para uno saber cómo funciona un instrumento musical, uno lo tiene que usar tal vez durante un año. Aquí tenemos otros ejemplos también con cámara de resonancia. Volvemos a ver lo mismo que vimos en Chorrera. O sea, Chorrera inventó todo. Después, en términos organológicos, es decir, en términos de instrumento musical, no se inventó nada, pero se expandió mucho, se crearon miles de formas, porque cada cultura le otorgó al instrumento las formas que ellos construían sus objetos, y se expande mucho. La que está más a la derecha es de Colombia. Entonces ya estamos asistiendo a un desarrollo que abarca desde Colombia hasta el sur de Perú, todos todos los Andes centrales y norte. Las formas se siguen haciendo muy complejas. Estas son todas con cámara de resonancia, todas tienen la posibilidad de cantos más o menos complejos. eh, y cada una de las formas permite que ese canto adquiera ciertas características propias, ¿no?
de nuevo, aquí la figura del medio proviene de Colombia y las otras dos, la de la derecha proviene de Ecuador y la del sur, la de la izquierda proviene de Perú. O sea, estamos asistiendo a una variación muy grande en términos culturales, en términos espaciales. Eh, y tenemos algunos objetos en Ecuador, desarrollan mucho y con unos objetos muy grandes. Ahí ustedes ven a Estilina Quinatoa, que es del Museo de la Reserva en Quito, me está mostrando una enorme botella silbador que suena precioso. Y estos objetos grandes ya requieren de una artesanía en cerámica especial. La que ven a mano derecha es más grande todavía, son pequeñas construcciones de cerámica, muy grandes. Entonces ahí uno se hace otras preguntas, es decir, ¿cómo se usa un objeto tan grande? Hay que, para menearlo ya no es fácil como uno que lo tiene en la mano y lo menea con mucha facilidad moviendo la muñeca. En este caso no, se requiere otro tipo de movimiento. Eh, y de nuevo, yo no tengo la experiencia de ese otro tipo de movimiento, que tal vez es un movimiento entre dos personas, no sabemos. Y se produce en Vicús, al norte de Perú, se produce un desarrollo que yo lo encuentro formidable, y es que el conducto se hace muy largo y muy delgadito. Entonces el flujo de agua se dificulta un poco, se hace más largo. Para cuando uno menea, el agua comienza a pasar y se demora un poco en pasar. Todo eso hace que el soplido se prolongue mucho más. Estas son las flautas que tienen un soplido más largo. Entonces uno puede jugar con este tiempo mayor que dan la flauta y generar unos cantitos que son siempre muy sutiles, siempre muy delicados en términos que son suaves, no son fuertes, y siempre con una fluctuación en dos notas, a veces con tres notas, que a través del uso uno se da cuenta que uno puede controlar una parte, pero que otra parte la produce el jarro por sí mismo. Entonces el jarro y el agua cantan, ellos saben cantar y lo que uno tiene que hacer es escuchar ese canto. Y pasa lo mismo con los instrumentos actuales. En el altiplano los músicos saben perfectamente tocar su flauta, pero hay una parte de la flauta que los músicos se la dedican, por así decir, al instrumento. Es decir, el instrumento toma ciertas determinaciones. Por ejemplo, en una flauta, el músico sopla, pero no sabe si la flauta va a dar una nota baja o una nota alta. Eso lo decide la flauta, por así decirlo. Entonces hay una relación entre el músico y el instrumento, en que el instrumento también tiene agencia, como se dice, es decir, decide cosas. En este caso, con toda esta fina artesanía, el instrumento tiene mucho más posibilidades de decidir cosas, ¿no? Los vicus en ese sentido fueron los que más alcanzaron el desarrollo de estos objetos. Y aquí tenemos uno muy bonito que está en el Museo Precolombino de Santiago de Chile, vicus también del norte de Perú, en que tiene dos silbatos. Desgraciadamente no suena, porque esto fue reparado por un huaquero probablemente hace tiempo, y, y no suena, pero tiene que haber sido un objeto muy espectacular, porque imagínense todo ese recorrido del agua, dando dos sonidos que probablemente son levemente desafinados y que dan un vibrato. Tiene que haber sido un instrumento extraordinariamente interesante. Eh, y aquí tenemos eh, otros objetos que son de distintas culturas de Ecuador, en que volvemos a encontrar este tipo de silbato que yo les mencionaba, que es un silbato extraño, en que en la persona de la derecha, por ejemplo, lo que uno observa son dos hoyitos que atraviesan al individuo. Hay muchas flautas que no son botellas silbato, que tienen este mismo tipo de silbato, que son unas figurillas humanas de mujeres generalmente, en que al centro, como a la zona de la pelvis, se ven dos agujeros y el agujero atraviesa la figurita. Y adentro está alojada este silbato especial,
que tiene una forma bastante compleja de construir. Eh, y en el caso de la derecha es una eh, botella triple, bahía muy bonita. En este caso hay un detalle ahí en que ustedes ven, es un detalle que es ínfimo, hay que acercarse mucho y las figuras estas están como suspendidas en el aire, como cortadas por la mitad. Entonces uno se acerca a esa figura que está en el aire y observa que en la parte de abajo hay un hoyito y en la parte de arriba de este corte hay otro hoyito. Y es ese hoyito el que permite que se produzca el sonido. Es casi como un alarde de artesanía que no lo nota nadie salvo que uno tenga mucha percepción. Y eso es una cualidad muy especial que se encuentra en muchos instrumentos precolombinos. Los instrumentos, a diferencia de los instrumentos europeos, que por ejemplo yo tomo, no sé, un clarinete, y el clarinete, cuando yo lo estoy tocando, todos ustedes van a ver que es un instrumento lleno de llaves y con toda una cosa bastante compleja, ¿no es cierto?, que es la que me permite tocarlo. Y todo eso es muy visible, es decir, está todo expuesto para que todos digamos, ¡ay, qué instrumento más complejo, más bien hecho!, ¿no es cierto? Es muy frecuente que la perfección artesanal sea visible en la tradición occidental. En cambio, en la tradición americana es muy frecuente que la tradición artesanal no sea visible. En este caso que yo estoy mostrando, estos objetos no tienen nada especial. Y si yo no fuera, porque los examiné de cerca y me metí a mirarlos con mucho cuidado, no me habría dado cuenta jamás de esta particularidad que tienen. Entonces, básicamente, lo que yo estoy mostrando aquí es una artesanía muy desarrollada, pero que la conocen solamente los entendidos, los que saben que eso está ahí. Por ejemplo, los que fabricaron y los discípulos que fabricaron y que saben cómo fabricar esta flauta. Y a lo mejor aquellos que sabían que esta flauta con este tipo de dispositivo era una flauta especial que tenía quizás algunos atributos que nosotros no conocemos. Entonces, el, el acercarse en general a las botellas Silvato nos acerca a este mundo muy especial de lo prehispánico en que la mayor, eh, la parte más exacta, más precisa, más desarrollada, con mayor dedicación, en que está el corazón del conocimiento que puso el artesano, que es lo que permite el sonido, todo eso está en el interior del objeto y no lo vemos. Lo que vemos es una figura muy bonita, a veces con un gran desarrollo plástico, una figura muy adornada, como las que estamos viendo aquí, pero que no tiene nada que ver con el sonido. Son dos cosas distintas. El sonido está adentro y los artesanos guardan el sonido con una artesanía que ellos saben dónde está y que ellos saben la prolijidad con que lo hicieron. Y la persona que no sabe ve una botella sin mayor eh, que no se destaca mucho y probablemente no se van a dar cuenta que es una botella silbadora a no ser de que sepan cómo accionarla. Entonces, de alguna manera, con esto eh, voy cerrando. Lo que quiero decir es que las botellas silbadoras representan en América varias cosas muy notables. En primer lugar, representan una cúspide de los instrumentos musicales y esa cúspide no está dada como las cúspides de los instrumentos musicales europeos. Pensemos en el órgano, pensemos en el piano, pensemos en el violín. Son instrumentos complejos que permiten hacer melodías impresionantes, que permiten mucha sonoridad, que permiten que se haga un concierto y que la gente al ver uno de estos instrumentos en manos de un virtuoso se quede con la boca abierta en lo que puede hacer el virtuoso. En este caso estamos asistiendo a una cúspide artesanal de una extraordinaria sencillez en el sonido. No se pueden dar grandes conciertos, bueno, se pueden, sí, pero son conciertos que hay que prestar mucha atención, hay que estar muy callado
y ver sutilezas del sonido que son muy suavecitas. Entonces, el mayor desarrollo que podemos ver en la artesanía de instrumentos musicales de América se expresa de maneras que nos dejan un poco perplejos. No hay una correspondencia entre ese gran desarrollo y lo que nosotros concebimos como un gran desarrollo cultural. Y yo creo que la explicación de eso está justamente en que estos instrumentos permiten cantar al agua. Ahí hay una José, sutileza. ¿Sí? de repente ahora como terminaste, podría apagar la presentación para que se vea tu cara y armemos conversa. Ok. Déjame ver si falta Súper algo. interesante esto de la relación como humano-naturaleza que estáis contando. Es una súper linda reflexión que abre esto de las botellas silbadoras, encuentro. Justamente esto de que muy lindo lo que contáis de que sea el agua la que tiene la voz para este canto que producen las botellas. Sí, es una cosa que, bueno, tú vas a hablar de eso mañana, que el mundo americano vive rodeado de cosas vivas que para nosotros son cosas muertas, las rocas, las plantas, los árboles, en fin. Y el agua y la botella forma parte de ese continuo, ¿no? Y eso es Sí. lo que lo hace muy hermoso. También pensaba cuando hablabais de esto de que los silbatos estén escondidos en las botellas, que también es como una suerte de tecnología de encantamiento. En el fondo, quizás hay un espectador que no conoce esta tecnología y cuando se interpreta la botella, las personas dicen, "¡Ah! Pero ¿cómo está sonando esto?" Y entonces le da como esta agencia o esta como rol social activo que tú contáis. Es bien interesante eso también. Sí, hay un cierto misterio. En general es súper interesante eso que estás diciendo, porque si nosotros comparamos el desarrollo que hubo en América con las botellas y lo comparamos con el de otros instrumentos, por ejemplo con los tambores, que en África tiene un desarrollo impresionante. Tú un tambor es un objeto que tú lo tienes al frente, pescas tus manos, por ejemplo, y comienzas a golpearlo y sale el sonido. Entonces es todo muy evidente, ¿ya? Y justamente una de las partes bonitas que tiene el tambor es que la danza que se hace con las manos y con el cuerpo forma parte de la ejecución. Y es una performance muy, muy expresiva en que tú ves que cada golpe que se da se traduce en sonido. Entonces, la expresión está absolutamente presente y es muy fácil de explicar. Estás dando un golpe sobre una membrana. En cambio, en la flauta pasan dos cosas bien interesantes. Primero que nada, es súper difícil explicar por qué suena una flauta. Los físicos lo saben bien, está súper estudiado. No es que no se conozca el fenómeno, pero es muy difícil de explicar. Es un chorro de aire que choca contra un bisel y al chocar contra ese bisel se produce una turbulencia y esa turbulencia hace que ese chorro de aire suba por razones físicas y una vez que sube eso que genera un vacío y entonces tiene que bajar y se produce entonces una vibración y eso produce el sonido. Eso que estoy diciendo es complejo, no pertenece a nuestra experiencia. Entonces, cuando uno sopla una flauta, no hay ninguna evidencia de por qué se produce el sonido. La flauta en sí es bastante mágica, ¿ya? Y yo creo que eso que tú dices es muy importante para entender el desarrollo que hubo en América de la flauta. Hay un cierto misterio, ¿no es cierto? Sí, de hecho tengo la experiencia de que después de un concierto de la Chimuchina, la señora Teresa Olivares de Chalinga me dijo, por favor enséñame cómo hacís para cantar como pajarito, cómo lo haces, no logro entender cómo lo haces. Y era porque justamente se estaba refiriendo al momento en el cual yo caminaba con unas botellas silbadoras en las manos, y entonces en ese caso a ella la logré engañar, a pesar de que yo estaba haciendo ese sonido de pajarito que en verdad lo estaba haciendo la cerámica que tenía en la mano. Entonces ahí fue como una experiencia de algo así. Sí. Oye, ¿Verdad? José, Es también bien cuéntanos, impresionante. sí, y cuéntanos un poco de esta experiencia, ¿cómo tú recolectaste toda esta base de datos? ¿Por dónde has viajado? ¿Cómo ha sido la experiencia de llegar a los depósitos? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo comencé en los 70 a interesarme por este tema y había un amigo de mi papá que tenía muchos instrumentos, o sea, tenía muchos
cacharros de cerámica precolombino. Yo no tenía idea de esculturas precolombinas. Y yo iba a la casa de este amigo de mi papá y miraba esas cosas y de repente encontraba que alguna de esas me ponía a soplar todo. Lo soplaba todo y de repente sonaban. Entonces descubrí que había algunos jarros silbatos, qué sé yo. Tiempo después, años después, se formó el Museo Precolombino con la colección de este amigo de mi papá, que era don Sergio Larraín. Entonces yo tenía parte de eso conocido. Y de ahí, con Carlos Aldunate, el director del museo, me apoyó para que hiciéramos una exposición el año 81 y ese fue mi inicio como más serio en esto. En esa exposición yo pude recorrer museos de Chile y después de eso se dieron otras instancias en que también pude seguir recorriendo museos, ya no solo en Chile, sino que en Argentina, en Perú, en Ecuador y en Colombia. Eh, me pude meter varias veces en, eh, en la búsqueda de estos objetos y es súper interesante porque uno va a un museo y muchas veces me pasaba, entonces yo decía, los museos del sur de Chile, por ejemplo, iba a un museo y decía, ¿tienen instrumentos musicales? No, no tenemos nada. A ver, déjeme ver la bodega. Y comenzaba a mirar y de pronto veía un objeto y decía, esto podrá ser flauta, y comenzaba a verlo, tenía hoyito y sonaba y parecía flauta y resulta que era flauta. Entonces, muchas veces los objetos sonoros no son muy evidentes, justamente por esta misma cualidad que estábamos conversando antes. Entonces, el estudio de los instrumentos tiene también un poco de ese ir descubriendo cosas que los museos a veces no saben. Y nosotros sabemos muy poco de los instrumentos prehispánicos, o sea, lo menos que conocemos de los instrumentos prehispánicos es la música que hacían o el sonido que hacían. Conocemos el objeto y conocemos algunas tradiciones actuales que permiten explicar el sonido que se hacían antes. Y eso de las tradiciones actuales es la otra parte de la investigación que tiene que ir junto con la investigación de los instrumentos prehispánicos, es que hay que acercarse a las tradiciones vivas y comenzar a saber cómo ocupan el sonido. Y eso ha sido un trabajo mucho más lento. Y bueno, junto con las investigaciones mías, por supuesto que he ido leyendo y luciéndome de todo lo que se va sabiendo y cada vez se va sabiendo más. Y vamos descubriendo que América tiene un patrimonio sonoro extraordinariamente rico, pero que es tan sorprendente como lo que yo decía respecto al de las botellas silbato, es decir, no es un patrimonio sonoro que se exprese de la misma manera que estamos acostumbrados, a través del virtuosismo, de unos instrumentos muy potentes y muy capaces de hacer cosas maravillosas, sino que a través de por otros caminos. Y ahí estamos, hay mucha gente que está haciendo investigaciones en toda América y que estamos eh, comenzando a conocer una parte nuestra que desconocíamos. Efectivamente, y en este como viaje por América también quiero hacerles llegar los saludos de la gente que nos está viendo de Costa Rica y de Ecuador, por ejemplo. Así que ha llegado lejos esta charla. Muchas gracias, José. Me quedan también algunas preguntas, confesándome muy en mi estatus de aprendiz dentro de esta conversación. Y me llama la atención también, como adelantaba la Fran también, el estudio de las piezas. ¿Cómo se puede llegar a lograr conocer una pieza por adentro? Lo que veíamos muy patentemente dentro de las ilustraciones, pero que quizás la gente no sabe la magnitud de los estudios que hay que hacer para lograr ese tipo de ilustración. Sí, bueno, el estudio, hoy en día se ocupan escáner y antes se ocupaban rayos X, pero cuando yo estudiaba los objetos, llevar un objeto a rayos X o a escáner no es fácil porque son objetos de museo. Entonces los museos no te entregan el objeto, lléveselo y me lo trae a los 3 días. Es bastante más complejo que eso. Entonces, todo mi estudio consistía en una linterna y estos espejitos que usan los dentistas. Estos espejitos chiquititos que usan los dentistas. Entonces yo con el espejito y con la linterna ahí vamos tratando de ver el interior de la pieza y con otros sistemas. Por ejemplo, hay unas flautas que son con forma de caracol interna. No se ve desde afuera. Entonces, para saber cómo era la forma interna, ¿qué es lo que hacía yo? Pescaba una
pelotita de cerámica chiquitita, la tiraba adentro y comenzaba a dar vuelta el objeto y contaba las vueltas hasta cuando salía. Ya, con esto quiero decir que la investigación muchas veces puede ser tan simple como uno quiera y uno puede llegar a resultados muy sorprendentes. Y a veces, y es impresionante, porque a veces el uso del escáner, que es fantástico y que es tremendamente útil, pero a veces hay cosas que el escáner no revela con tanta claridad como la que uno revela cuando tiene la paciencia de mirar el objeto. Y la otra cosa muy notable también es que muchas veces hay objetos rotos y cuando sucede eso es la mejor forma, los artesanos de instrumentos musicales saben eso. Ahí es donde ellos ven la parte de adentro, la que veía el artesano cuando estaba construyendo. ¿Ya? Se rompe un instrumento y el artesano queda feliz, el museo queda triste. Sí, ahí, Es bastante Esteban impresionante. Valdivia contaba, sí, Esteban Valdivia contaba de eso, que hubo un terremoto en Ecuador y se cayeron varias piezas y que tuvo la oportunidad de verlas por dentro y de notar algunos detalles nuevos que no tenía claro. Y también eso que dice José del dibujo, la experiencia de dibujar en el fondo recorrer cada una de las líneas del objeto que uno está estudiando es tan distinta cuando uno saca una foto que es mucho más automática y de repente uno no le pone, como dice José, como atención a cada uno de los detalles. Entonces igual es un ejercicio súper lindo poder dibujar, Además que pasar cuando, colecciones. sí, es Dale, decir, Luciana, te voy a decir algo. No, adelante, dale nomás. no, lo que quería decir es que cuando yo describo un instrumento, generalmente lo escribo con palabras, digamos, un texto. Pero con palabras uno puede decir algunas cosas y hay otras cosas que son imposibles de decir con palabras. Y el dibujo permite muchas de esas cosas y en los instrumentos musicales el dibujo es absolutamente fundamental para permitir decir esas cosas que el texto no lo permite. Y eso nomás quería decir. Efectivamente, y en ese sentido también, como, como estudiar el objeto desde diferentes perspectivas, quería preguntarles para ustedes qué relevancia tienen las réplicas o las reproducciones de estos objetos. Yo sé que mañana lo vamos a súper profundizar con la Fran, pero se los pregunto también porque dentro de la Fundación nosotros tenemos una línea de artesanía de reproducción arqueológica que siempre es bien polémica, o sea, ¿qué sentido tiene hacer estas reproducciones? Que quizás nosotros tenemos una postura bien determinada, pero quería preguntarles a ustedes también cómo, desde su quehacer, cuál es la relevancia que creen que tienen estos objetos hechos en el contexto del día de hoy. ¿Quieres responder, Fran, o Eh, respondo yo? bueno, Bueno, yo creo que una cosa súper importante, Luciana, que José la comentó en su charla ya algunas veces, es esta experiencia de poder tener el instrumento y explorarlo. Eh, como, bueno, ahí, yo estuve ahora también revisando la colección del precolombino de nuevo y conversamos de esto de que las cerámicas arqueológicas, una de las principales alteraciones que tienen son las sales. Entonces, cuando tú las hidratáis con agua y las dejáis que se sequen, las sales se disuelven y recristalizan y producen que se vayan rompiendo los poros de la cerámica. Entonces, es como un riesgo súper grande echarles agua a una cerámica arqueológica. O sea, si uno lo hace una vez no es tan terrible, pero si se hace de manera reiterativa, se puede generar algún deterioro en la pieza. Entonces ahí, por ejemplo, José ha tenido ese obstáculo durante este registro de colecciones que no siempre le han dejado poner agua y cuando ha puesto agua está como en un museo, en un laboratorio todo blanco con guantes, como así, con un ratito muy acotado en el cual puede tocar la pieza. Y lo rico de la experiencia que hemos tenido ahora con el proyecto ha sido, por ejemplo, ya COVID igual nos ha jugado en contra, pero tuvimos una sesión de una tarde completa con la chimuchina tocando las piezas que hice yo, que en el fondo replican estas variantes tecnológicas que nos mostró José ahora en su presentación. Y en el fondo explorar qué emociones producen las botellas, qué sensaciones producen, a qué paisajes sonoros se puede llegar con ella. Entonces eso ha sido súper interesante como del proyecto. Y también lo otro, este tema del virtuosismo que dice José, como que por lo general en nuestra cultura occidental, como tenemos todo separado como en los sentidos, tenemos las artes separadas en sentidos y tenemos especialistas de cada sentido, entonces el músico tiene que estudiar muchos años para ser músico, y en los Andes todos son músicos, o sea, en un poblado
uno va y los niños tocan en el carnaval, tocan todo, todos son parte de la fiesta y de la performance musical. Y en las botellas silbadoras, en los talleres que hemos hecho hasta ahora con el proyecto, personas de todo tipo, músicos, no músicos, han estado sentados tocándola y han podido generar un paisaje sonoro súper interesante sin la necesidad de este virtuosismo, porque son sonidos muy sencillos, como cuenta José, pero que transportan a espacios súper interesantes. Y esa exploración ha sido como muy fascinante que se ha ido abriendo con el proyecto. No sé si José quiere agregar algo. Sí, yo agregaría una cosa que tú ya la dijiste, pero que me parece súper importante. O sea, en el caso de los instrumentos musicales, a diferencia de otros instrumentos que usa el hombre, el tema de la ergonometría es fundamental, es decir, cómo acerco este objeto a mi cuerpo, cómo uso mi cuerpo, cómo lo soplo, cómo lo sostengo en la mano, o cómo lo sostengo en el brazo, cómo se acomoda a mi cuerpo, cómo yo me acomodo a él. Y eso es lo que hace la excelencia del músico, es decir, el músico violinista que estudia 8 horas diarias durante 20 años, le dedica una cantidad gigantesca de tiempo ¿a qué? A acomodar su cuerpo al instrumento. De una manera, pero extraordinariamente fina, es decir, un buen violinista puede hacer cosas increíbles para expresar a través de su cuerpo, porque se ha dedicado durante gran parte de su vida a establecer esa relación. Eso es una cosa notable que tiene el instrumento musical porque uno puede especializarse en un instrumento durante toda la vida y eso no va a tener fin. Uno no llega a un tope y hasta aquí nomás llegué y ya no tengo más que hacer. Puede seguir infinitamente. Y lo interesante también es que cada persona que haga eso va a llegar a fines distintos, o sea, va a alcanzar especialidades distintas con su cuerpo. Entonces, volviendo a las réplicas, por ejemplo, si tenemos botella Silvato, primero lo que yo tengo que hacer es tener esa botella, conocerla, usarla otra vez, y ahí voy a ir aprendiendo de a poco cuáles son las relaciones, qué es lo que me gusta, etcétera. Pero si lo toma otra persona, esas relaciones va a ser distintas. Entonces, para conocer un instrumento arqueológico, no solamente basta con hacer una réplica y que yo la use, sino que el ideal sería hacer una réplica y que la usara mucha gente o hacer varias réplicas. Y ahí nos iríamos acercando porque a lo mejor yo soy muy torpe para ciertas cosas y puede haber una persona que tenga una habilidad absolutamente distinta a la mía y que le va a sacar a ese instrumento unos sonidos y una expresión que yo ni siquiera me imagino. Entonces, en ese sentido, la réplica es la única forma que tenemos de acercarnos a esa parte de este conocimiento. Bueno, yo creo que a muchas de las personas que nos están escuchando con esta misma conversación nos dan ganas de ojalá tener las vasijas en las manos y poder experimentar y vivir esto también. Me queda una pregunta con respecto a si ustedes han podido conocer a otras personas que sigan haciendo estas vasijas hoy en día, no solamente en el territorio chileno, sino que también en América, y cómo ha sido la experiencia de conocer a los cultores desde la construcción de los mismos objetos. Bueno, yo quiero mencionar a Esteban Valdivia, eh, él es argentino de Córdoba, y gracias a Esteban yo pude acercarme a las colecciones de Ecuador, porque él me convidó a una estadía de investigación que fue extraordinaria. Y él es un artesano muy fino que tiene una excelente mano para las botellas silbato, que son objetos bien distintos, bien difíciles, quiero decir. Y Fran, tú cuenta tu experiencia. Sí. Bueno, una cosa también, Luciana, que es súper importante, yo quiero dejar clara, es que las botellas silbadoras tienen solamente como una vida en tiempos como prehispánicos, y cuando hay como una instancia de contacto entre el mundo andino y los españoles, ya no existían botellas silbato en ejecución, o no conocemos datos de eso, no existen como relatos históricos que nos hablen del uso de las botellas silbadoras. Entonces es una tradición que se encuentra solamente en la arqueología.
Y ahí es súper importante destacar que como que el trabajo conjunto de arqueólogos y artesanos ha permitido que traigamos esta tradición de vuelta, a que la volvamos a tratar de entender, a tratar de reinterpretar. No es el caso de otras tradiciones musicales andinas, por ejemplo, como la flauta de chinos, que su tecnología interna está en la arqueología y está en la etnografía actual, y hay como una permanencia del uso del instrumento desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. En las botellas silbadoras hay como un espacio de silencio en el fondo, y las investigaciones de las últimas décadas han permitido que salga a flote de nuevo esto, principalmente por los hallazgos arqueológicos que se han encontrado, como decía José, en tumba, y el trabajo de personas que han revisado colecciones como José, y los artesanos que se han interesado y han empezado a replicar. Y ahí a mí yo merezco la pena destacar el trabajo de Alfredo Walter Najarro, que él es peruano, y él es ceramista, y él tuvo como el lujo, la gran oportunidad de ser el artesano que trabajó con un equipo de investigación que desarrolló un proyecto que se llama Huayla-Quepa en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de Lima, o sea, de Perú, que está en Lima. Y ellos hicieron durante muchos años un registro de todos los instrumentos musicales de su colección, y entonces los grabaron, sacaron fotos, algunos le hicieron radiografía, y fue muy bueno porque fueron años de trabajo en registro. Y Alfredo tuvo acceso a todo este material, y él se ha dedicado a hacer réplicas no solo de la botella silbadora, sino que de varias otras, de trompetas, de antaras y otros instrumentos musicales más. Y yo ahí, gracias a Fondar, una vez más agradezco, tuve la oportunidad de irme en 2017 a hacer una residencia con él. Entonces ahí en este proyecto yo un poco combiné lo que aprendí con Alfredo y lo que aprendí con José a través de todo el archivo y registro que él ha generado. Y acá en Chile también hay que destacar el trabajo de César Pavés, que vive en Panguipulli, que también está haciendo botellas silbadoras y instrumentos musicales. Y en Argentina también está Nómada Cerámica, que también están haciendo botellas silbadoras. Ellos aprendieron con Esteban Valdivia y están haciendo unas botellas muy bacanas y hacen talleres. De hecho, hace unos años estuvieron acá en Chile haciendo un taller de confección de botellas silbadoras. Y también está Sandra Estrada, que hace poco llegó a vivir a Chile, que también hace botellas silbadoras. Y si se me queda alguien en el tintero, disculpen, pero hay harta gente, y hay como un creciente interés también de aprender a hacerla, y hay como un despertar en ese sentido como bien interesante, porque como cuenta José, estos instrumentos traen una forma de pensamiento consigo que es distinta a la occidental, distinta a la que nos han querido inculcar acá, y despierta memorias de nuestro territorio. Entonces, bien bonito que estén aflorando estos conocimientos y que se estén abriendo estas posibilidades de reflexionar en torno a las diferencias de la música de nuestros antepasados territoriales y de la tradición europea que nos lleva, y cómo se han mezclado, qué diferencias tienen. Se generan reflexiones bien bonitas. No sé qué otra cosa más, José, si quieres aportar. Bueno, yo creo que hay un auge de artesanos que está interesándose en general en los instrumentos precolombinos y los instrumentos indígenas, que es muy notable porque es algo que muy nuevo, por una parte, y está abriendo un campo de expresión que, que es notable en el sentido, primero que nada, que nos pertenece y que lo ignoramos, lo hemos ignorado durante siglos, hablo como urbano castellano. Eh, y por otra parte que se están abriendo formas muy distintas de conocernos a nosotros como gente habitante de este mundo. Entonces la artesanía, en este caso la artesanía sonora, es una herramienta de conocimiento y de autoconocimiento, y una cosa muy notable que tiene todo este conocimiento, que lo sabemos los que tocamos instrumentos y lo sabemos los que estudiamos instrumentos, desde el comienzo, cuando yo comencé a encontrarme con investigadores que estudiaban flauta prehispánica y conversaba con ellas, en algún momento de la conversación salía el tema de la transformación de la conciencia, de las cosas que nos pasaban adentro de la cabeza. Las flautas prehispánicas tienen
un rango de frecuencias, un rango de relaciones armónicas entre sus sonidos o lo que sea. Todas ellas pueden ser muy distintas, pero de alguna manera, una vez que uno comienza a entrar en el terreno de la flauta, se hace la pregunta, ¿qué me pasa con este sonido y con mi percepción? ¿Qué me produce esta flauta? Las flautas son transformadoras y eso lo estamos recién descubriendo. Y entonces el tema de la artesanía sonora en América tiene facetas que son muy distintas a la artesanía sonora tal como la concebimos en Europa, en que uno hace instrumentos para que sean usados por unas personas especialistas que se llaman músicos. Como decía la Fran, eso no ocurre aquí. La música, tal como se concibe en las culturas tradicionales, es algo que toda la gente hace, hacen los adultos, los chicos, los grandes, al que sabe, el que no sabe, el que tiene buen oído, el que no. Y eso permite que el ser humano desarrolle una faceta de su ser humano que normalmente en nuestra sociedad es difícil, no hay espacio porque para hacer música tú tienes que ser músico. Y lo que estamos aquí observando no es tanto música, es otra cosa, mucho más grande que la música. Y en ese sentido, entonces, los artesanos están abriendo eh, un campo enorme. Y hay cada vez más artesanos que están abriendo campo y inventando cosas y Sí. desarrollando. En ese sentido también ahí tenemos que destacar el trabajo de nuestro compañero de la Chimuchina, Rodolfo Medina, que él se ha dedicado, así como yo, a la parte de cerámica. Él se ha dedicado a hacer instrumentos musicales en piedra y en madera. Se ganó el sello Excelencia este año, así que felicitaciones a Rodolfo también por eso. Y se ha dedicado a replicar todo lo que es la tecnología de las antaras, de las flautas de chino. Y es bien bonito porque ha hecho réplicas arqueológicas, pero también varios cultores de bailes chinos actuales le piden flautas a Rodolfo, entonces le hacen las flautas, algunos bailes de la Concagua, y está ahí inserto generando instrumentos, réplicas de arqueológicos y instrumentos contemporáneos a pedido en el fondo de los cultores locales que han permitido que permanezca esta tradición en el tiempo y en el espacio. Así que ahí si Sí. lo quieren seguir también a Rodolfo Medina, sus redes sociales y todo, para que conozcan su trabajo. Una experiencia que quiero contar también. Yo voy el próximo año vamos a hacer una exposición de instrumentos musicales de Clemente Macay, que trabaja en cerámica también, y él tiene una propuesta muy bien fantástica, que es ocupar la iconografía prehispánica para decir cosas contemporáneas, como las que ocurrieron en el estallido social en Chile el año pasado, por ejemplo. Es decir, los caminos que se abren son fantásticos y y al hacer esta exposición vamos a estar como abriendo un nuevo flanco, ¿no? Que es muy entretenido eso, muy bonito. Sin duda, bueno, el tema da para mucho y desde ya los quiero dejar invitados a todos quienes están conectados para que mañana se vuelvan a conectar para seguir esta conversación con José y con la Fran, porque ya estamos un poco en la hora, pero no quiero dejar pasar los agradecimientos del público por la instancia, por el conocimiento y quiero leer un comentario de Carolina Laines, que creo que participó en uno de los talleres del Museo de Artes Visuales, si no me equivoco. Ella dice, siempre se agradece a los colegas que hacen perdurar estas expresiones artísticas cargadas de historia e identidad territorial. Llegar a nuestra historia, a este tipo de experiencias sensoriales, hace que ese saber perdure en el tiempo y se transforme en nuestro, hacer conocer, valorar más aún nuestra tierra. Así que con este comentario quiero que también reciban los agradecimientos del público y quería pedirles, no sé, algún comentario de cierre y que también puedan dar las redes sociales para que también el público pueda conectar directamente con ustedes. José, dale. Bueno, palabras finales de cierre. En realidad que yo creo que lo que revisamos hoy día como este conocimiento bien especial de las culturas prehispánicas tiene un mensaje muy potente en cuanto
yo insistí en que todo este tremendo conocimiento se produjo antes de nuestra era, antes del año 500 de nuestra era. Se produjo hace muchos siglos y se produjo completo, se produjo de manera global. Estaba todo ahí. Esta gente fue capaz de descubrir y descubrirlo todo. Y eso nos enseña la profundidad del conocimiento que hay en América, la profundidad que tenemos nosotros, querámoslo o no, y que no habíamos sabido reconocer. Y de alguna manera nos hace ser muy humildes frente a, a lo que ocurre en este territorio y a tener mucho cuidado en saber cómo conocerlo, en acercarnos con mucho cuidado, porque de alguna manera todo esto está relacionado con nuestro presente y con nuestro futuro. Y no sabemos que está relacionado con nuestro futuro en la medida en que no lo conozcamos. Entonces la labor que está haciendo Francisca en ese sentido es muy notable. Yo cerraría con eso. Gracias, José. Yo ahí voy a hacerle propaganda a José, porque toda la investigación de José está en un archivo organológico que está en una página web que él tiene y todas las fichas que él ha generado revisando colecciones de instrumentos musicales en Chile están en este archivo organológico que tiene en su página web. Y yo a todos los que hacen instrumentos musicales los invito a revisarlo porque pueden tener acceso como a las fichas con los dibujos de José, con sus fotitos, con todas las medidas. Y es un archivo increíble, impresionante y muy interesante para que lo revisen. Y, y también, bueno, lo pueden seguir en su Facebook donde sube unos dibujos bacanes que está haciendo últimamente. Y bueno, pueden seguir también las redes sociales de La Chimuchina, donde nosotros tenemos principalmente un Facebook más activo, el Instagram estamos como haciendo un programa para activarlo, pero en el Facebook de La Chimuchina estamos siempre reposteando información vinculada a la arqueología musical, a las tradiciones musicales etnográficas, y a los trabajos que están haciendo los distintos integrantes de La Chimuchina, sea José con sus investigaciones, Rodolfo con sus réplicas, yo con mi trabajo, o también Claudio Mercado, que es antropólogo del área audiovisual del Museo Precolombino, que también siempre está haciendo trabajos muy interesantes que nutren a La Chimuchina. Así que también los vamos poniendo para que, si que les interesa como todo este universo, pueden seguir esa página. Y yo, bueno, mañana, yo para cerrar les voy a como hacer una introducción un poco de lo que voy a contar mañana. Y como José ya el experto y nos dejó muy claro el panorama de las botellas silbadoras, mi reflexión va por esto de qué nos despiertan estos instrumentos del pasado, qué legado tenemos en nuestro territorio respecto de la alfarería, qué nos enseña nuestro territorio respecto de la cerámica y un poco cómo tenemos que abordar el quehacer cerámico si queremos hacer cerámica como con pertinencia territorial, considerando como el trabajo antropológico y arqueológico de nuestro territorio. Entonces mis reflexiones van más por cómo se entienden las materialidades, cómo se entienden los diseños, las iconografías y mucha información complementaria a la parte tecnológica de las botellas silbadoras, que también son estudios que yo he estado haciendo y que complementan la parte tecnológica sonora del instrumento y le dan como una impronta conceptual que busca en el fondo justamente despertar estas memorias andinas, que nosotros muchas veces, nosotros vivimos en el Valle del Mapocho, metidos en la cordillera de los Andes, y si uno le pregunta a cualquier santiaguino si se siente andino, nadie te va a decir que se siente andino, y somos muy andinos, y tenemos que en el fondo despertar de conocer nuestro hábitat, conocer la herencia de nuestro territorio. Entonces un poco esa es como mi idea con los talleres, con estas charlas y todo, que nos despertemos de que tenemos un pasado muy lindo, que lamentablemente no nos han enseñado los programas curriculares, en el colegio no lo enseñan, y si una solamente puede acceder a él si le interesa, pero en el fondo la idea es como tratar de promover este conocimiento, así que ahí los dejo invitados para mañana para abrir este espacio de reflexión. Y Luciana, muchas gracias a la Fundación por el espacio. No, al contrario, gracias a ustedes por habernos enseñado y compartido toda su investigación tan profunda de tantos años. Y yo también, para ir cerrando, me quedo con la experiencia que tienen estos objetos, que ojalá
no solamente se quede en la artesanía sonora, sino que ojalá permeara también a otro tipo de artesanía que pudiéramos explorar de la misma manera, con el movimiento, con el sonido, con el tacto, con los olores. Creo que también son objetos que nos pueden hablar de muchas maneras. Así que con esto ya despedimos esta pequeña charla y continuamos mañana también por lo mismo canal, por Facebook y por YouTube, y vamos a empezar a las 19 horas, así que los esperamos a todos. Muchas gracias, José y Fran. Gracias. Nos vemos mañana. Un Muchas abrazo. gracias. Chao.